Bien, igual que ayer, los invito igual a abrir, levantar la mano, abrir los micros y hacer todas las preguntas durante, al final, como gusten de la presentación, cosa que también vamos eh, enriqueciendo la clase con las experiencias y los casos que puedan tener, ¿no? Diego, buenas noches. Buenas noches. Eh, Te quería comentar, bueno, son compañeros, de que, por decirte, No te eh, escucho bien. ¿Podrías subir un poquito el volumen, por favor? mejor ahora. Ahora sí, sí, adelante. No, te quería comentar de que, por decirte, como experiencia, por decirte, cuando uno cotiza para los clientes, por decirte, para llevar los rippers, y como ahí ofrecemos una opción, con seguro y sin seguro. Entonces la mayoría escoge sin seguro. Ujú. En este caso, por decirte, si tuviese un choque, un motivo que por el cual no llegue ¿cómo se llama? El contenedor a tiempo para el embarque, el propietario podía acogerse a su seguro, Sí, por supuesto. pero ya el seguro no se va contra mí. Sí, sí se va. Sí se va. Pero pero si yo pongo ¿cómo se llama? En el acuerdo comercial, yo por si acaso, eso sí seguro. Ah, ok. En el acuerdo previo entre tu cliente y tú como transportista, Le pongo, colocas. hay casos de que le Ok, pongo ok, ok, ok. sin seguro, porque sí, en el acuerdo comercial. Ok, ok. Si en el Bajo acuerdo seguro, si está, no se claro, si en el acuerdo está establecido de esa manera, pues el seguro deberá correr por cuenta del propietario de la carga, si es que así lo decidiera. Ahora, de todas maneras, hay otros mecanismos legales que podrían implicar o involucrar al transportista como responsable del evento. O sea, no, como les digo, y como siempre les dije, en el ámbito legal y en las demandas y en los siniestros también, no es una máquina finalmente la que determina si hay o no responsabilidad. Son finalmente las personas quienes admiten o no, dependiendo de la circunstancia, los eventos, ¿no? Entonces, si les cae una demanda, por ejemplo, a ustedes como transportistas, de parte de la aseguradora, ¿no? De parte de la aseguradora, les tocará a ustedes dejar la evidencia correspondiente ante el juez que la responsabilidad ya fue delimitada previamente y trasladada al dueño de la carga. Y bajo su riesgo, el dueño de la carga aceptó contratarlos a ustedes como servicio de transporte. Y ese resultado de la demanda, o sea, porque esté el acuerdo hecho, no quiere decir que la compañía de seguros no tenga la facultad de reclamarles. Sí tiene la facultad, es decir, sí les puede reclamar. Que finalmente el reclamo sea admitido o no por el juez, ya eso dependerá de los elementos probatorios que ustedes presenten como transportistas para que el juez determine improcedente la demanda o si iniciar un proceso administrativo de cobro, ¿no? Entonces, de todas maneras, la compañía de seguros siempre va a tener la facultad de repetir. Eso está expresamente señalado en una póliza. Si esa póliza la contrata el dueño de la carga, no, eso no se puede retirar, a menos de que en la póliza, y eso difícilmente lo acepten, específicamente se indique lo siguiente: se renuncia al derecho de subrogación contra, y ahí sale la empresa transportista,
en la póliza. Si ese texto contratado por el dueño de la carga está así y la aseguradora lo admite, es decir, admite la renuncia del derecho de subrogación contra el transportista, pues ahí sí no habría un reclamo hacia ustedes. Es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Muy difícil. Eso normalmente la aseguradora no lo admite. Y es más, uno de los requisitos, y les cuento para que sepan también ustedes, los demás en el aula, uno de los documentos requeridos por la aseguradora para pagar siniestros, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, que vamos a ver el simulacro de siniestros, es la carta de reclamo al transportista. O sea, dentro, y me estoy adelantando a la sesión de siniestros, dentro de los documentos que van a pedir para atender un siniestro, es una carta emitida por el dueño de la carga en contra del transportista, ¿no? Entonces, a la pregunta directa de si yo ya firmé un acuerdo, la aseguradora no va a repetir contra mí, la respuesta es no, sí va a repetir, el resultado ya depende del juez, ¿no? El resultado de ese recupero. Claro, le quería comentar porque se llegó al área legal, ¿no? Y están los documentos firmados en la escuela, aceptar las condiciones, porque y además me emociono por la que yo quiero que más cómodo, sin seguro. Entonces vamos con la acuerdo comercial o firmamos. Y te entendido que ahí no tuvo la prueba porque los tíos chocaron, ¿no? Un pasado y llegó el policía y repasó por la cara, ¿no? Que si no, el policía no hacía esta sesión, el carro llegaba tranquilo, ¿no? Pero hicieron todo eso, ¿no? Entonces a la final nosotros sacamos a la carta del acuerdo comercial, ¿no? Claro, está bien, si se solicita como recurso el acuerdo y al final quedan libres, pues perfecto, ¿no? Perfecto. Sí, es una forma también de práctica, ¿no? Está bien. Hay otras empresas de transporte que, por ejemplo, como valor agregado a sus clientes, más bien colocan lo contrario, siempre y cuando consigan la póliza, ¿no? Porque es muy difícil, el transportista a veces no quiere ser asegurado por la compañía de seguros, ¿no? O es un riesgo muy agravado. Pero si se logra contratar póliza, muchas veces el ofrecerle al cliente, oye, por si acaso tu carga está asegurada, es un valor agregado comercial, ¿no? Que los puede diferenciar. Claro que eso también impacta en el precio, ¿no? O sea, te hace un poquito más caro también, ¿no? Exactamente, Sí. Ese detalle que no quieren pagar, ¿no? Exacto, no quieren pagar. Exacto. Bueno, bien, entonces continuamos con el tema en el cual nos habíamos quedado la sesión pasada, que era, terminamos hasta la póliza de transporte internacional y entonces vamos a entrar ahora a la póliza de transporte nacional, que es otra configuración de póliza que se puede contratar. Lógicamente, la diferencia está en que el transporte se va a dar dentro de las fronteras del Perú, ¿no? Y no se va a sobrepasar, igual en el caso del mar peruano, ¿no? Hay un espacio de mar peruano que es considerado parte del territorio nacional, ¿no? En donde también se puede emplear esta póliza, ¿no? Ya uno cuando se retira hacia una travesía marítima fuera del territorio nacional, se tiene que contratar la configuración de póliza y la estructura de póliza que vimos en la sesión pasada de póliza de transporte internacional. Aquí vamos a encontrar los mismos medios de transporte, ¿no? El terrestre, el marítimo, el aéreo, el ferroviario, el fluvial, cuando se circule por la selva principalmente, ¿no? Vamos a alcanzar esos medios de transporte, igual que la internacional. Entonces, por ahí no está la diferencia. La diferencia está en el alcance territorial que va a tener la póliza, primera diferencia. La segunda, y ya como
estructura de póliza, esta no se va a regir, ¿no?, bajo estas cláusulas del instituto pactadas pues por la comunidad de transporte y la comunidad aseguradora, ¿no? Sino esta póliza va a ser de riesgos nombrados, similar a la de internacional, pero no bajo las cláusulas del instituto, sino bajo cláusulas autorizadas por la Superintendencia de Banca de Seguros. Es una póliza peruana, en muchos casos. También hay póliza facultativa, lógicamente sabemos que de manera facultativa o reasegurada, cualquier riesgo puede ser, perdón, llevado hacia ese mercado, ¿no? Hacia el mercado internacional, pero lo regular es que la póliza de transporte nacional se emita bajo respaldo de la compañía local o la compañía peruana. Y la estructura de la póliza es una póliza de riesgos nombrados. Ya habíamos hablado sobre la diferencia entre una de todo riesgo y una de riesgo nombrado, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos nombrados en una póliza de transporte nacional? Son los que están aquí. El primero, que es el accidente al medio de transporte. Ya hemos visto cuáles son los riesgos que están comprendidos en un accidente al medio de transporte. La falta de entrega del bulto entero, ¿no?, es abrir el contenedor o la caja o el furgón, etcétera, o la unidad de transporte, y exista carga faltante, ¿no? Robo por asalto, que ya vimos también cuál es la característica del robo por asalto, ¿no?, la reducción del personal que custodia la carga o el conductor. El robo con fractura al medio conductor, que también ya vimos cuál era la característica de este robo con fractura y qué sí y qué no usualmente en el mercado. Las caídas o golpes que pueda sufrir la carga o la mercadería durante las operaciones de carga y descarga. Y finalmente, la protección de marca, que es básicamente está relacionada a la destrucción de la mercadería o el retiro de las marcas si es que la mercadería queda en manos de la aseguradora, de un organismo gubernamental, para proteger la integridad de la marca, porque sabemos que cuando hay un siniestro, los productos se dañan, por ejemplo, un incendio, ¿no? Y se da un incendio, el producto que queda puede estar contaminado, no necesariamente el producto quemado, ¿no? Pero se contamina y se tiene que hacer alguna acción de retiro de marcas para proteger, lógicamente, la marca del cliente o la marca del producto ante cualquier problema reputacional que se pueda dar, ¿no? Entonces, esa es otra de las coberturas. Por eso tiene un costo, o sea, ¿no? El costo de hacer eso es el que se cubre también, ¿no? Esos son los riesgos generales, los riesgos listados en una póliza de transporte nacional, ¿sí? Dentro de accidente al medio de transporte, ya hemos visto, ¿no?, el choque, el desbarrancamiento, la volcadura, el despiste, ¿no? Incluso la colisión, el abordaje, ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿no? Pero esta es la lista de los riesgos comprendidos en una póliza de transporte nacional. En el caso de inicio y fin de la cobertura, sí, ¿alguien abrió un micro? Adelante. ¿No? Bien, continuamos. El inicio y el fin de la cobertura de una póliza de transporte nacional, ¿no? Se va a iniciar desde el momento en que los bienes declarados en la póliza como mercadería, ¿no? Ahí tenemos los tres medios de transporte, el marítimo, el aéreo y el terrestre, quedan a cargo del medio de transporte designado, ¿sí? Y termina con la entrega al destinatario, o en todo caso 48 horas después de la llegada del medio de transporte al lugar de destino. Si se dan cuenta, aquí en la póliza de transporte nacional, el rango, ¿no?, de cobertura está directamente relacionado al medio de transporte empleado. Un medio de transporte, un circuito, inicio y fin, ¿sí?
carga sobre el medio de transporte, viaja ese medio de transporte, se descarga, se acabó la cobertura. Se pueden acoplar varios medios de transporte, uno traslapado de otro, sí, sí se puede, pero hay que declararlo en la póliza. Y aquí sí ser muy específicos, a diferencia del caso internacional y que vimos el ejemplo, ¿no?, de la salida de Argentina, va a Chile, marítimo Perú. Si bien es cierto, la recomendación, como les dije, era que se señale de esa manera, ¿no?, salida de Argentina hacia Chile y luego indicarlo a Perú, podría darse también lugar de salida de Argentina, lugar de llegada Perú. Más nada en una póliza, por ejemplo, en un certificado de transporte internacional, ¿no? Porque previamente en la póliza ya se han dejado delimitadas algunas condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si hay transbordo? Y lo vamos a ver hoy día, justamente los tipos de póliza. Entonces, ¿qué pasa si hay transbordo? Ya va a estar en la póliza. Pero como es solo el certificado de cobertura, pues no se hace ese detalle. En el caso de la póliza de transporte nacional, sí hay que hacer esa especificación. Y sobre todo, si cambia el medio de transporte. Hay que dejarlo claro en la póliza. Si va a viajar terrestre hasta un punto de inicio y de salida y luego va a hacer transbordo a un fluvial, la póliza de transporte nacional debe recoger esa información. ¿Okay? ¿Qué son estas 48 horas después de la llegada del medio de transporte al lugar de destino? Pues se entiende que hay una verificación que se puede dar en este lapso de tiempo en el almacén de destino para solicitar la cobertura o avisar o notificar que la carga ha tenido un siniestro, ¿no?, o ha tenido algún problema, o ha llegado con dimensiones distintas, o ha faltado, o hay algún faltante. ¿Okay? Pero importante, el inicio y el fin de la cobertura. ¿Sí? Acá está delimitado en este texto, ¿no? ¿Cuánto dura? Ojo, tiempo, ¿sí? ¿Cuánto dura en tiempo? Estamos acostumbrados, y antes de pasar al siguiente, estamos acostumbrados a que las pólizas tengan un tiempo. Y ojo que aquí hay que tener en cuenta que en una póliza de transporte en general, nacional o internacional, está ajustada no por un tiempo, ¿sí? De repente, administrativamente, ahora que veamos los tipos de pólizas, hay pólizas que te admiten hasta 3 meses, por ejemplo, ¿no? Máximo. O hasta 6 meses. Pero eso es que te admiten a la hora de hacer el documento o a la hora de hacer el certificado de transporte, importación o exportación. Pero la realidad no es que exista un tiempo de cobertura. Lo que existe es un lugar y un destino, una salida y una llegada. Lo que demore en tiempo, ¿sí?, en tiempo esa salida, no está debidamente estipulado necesariamente en la póliza, como si, por ejemplo, una póliza vehicular, una póliza multirriesgo, ¿no? Generalmente son pólizas anuales, o incluso otras pólizas para trabajos puntuales, ¿no? No, voy a hacer un trabajo de 6 meses, contrata una póliza de responsabilidad civil por 6 meses. Tiempo permanente, continuo, 6 meses. Cubierto desde el día 1 hasta el último, desde el día 180, 6 meses. Aquí no. Las pólizas de transportes, generalmente, tienen un inicio y tienen un fin. Y aquí voy a hacer un comentario. ¿Qué pasa si la unidad de transporte se demoró un día en salir? ¿Sí? Por lo que fuera. En el almacén no se coordinó oportunamente y el transporte salió el día siguiente. Y la póliza dice que sale hoy. Y salió, o ayer, digamos, ¿no? Y salió hoy la carga. No hay problema. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la cobertura se inicia desde el momento en que los bienes asegurados quedan a cargo del medio de transporte. Ese momento es el inicio de la cobertura. ¿Sí?
¿Qué no se sugiere, lógicamente, qué no se sugiere que tú contrates una póliza hoy, ¿no? Y vayas a cargar pues de acá a 2 semanas, ¿no? Porque puede crear en la aseguradora una suspicacia de que tú estás utilizando ese transporte individual, ¿no? Ese transporte individual para varias cargas, ¿no? Entonces vas a gatillar o vas a reclamar en ese lapso de 2 semanas el que tuvo siniestro nada más y pagaste solo un seguro individual, ¿no? Entonces, a ver, se van a despertar suspicacias y tocará justificar, ¿no? No digo que esté rechazado, ojo, tú puedes contratar hoy de una póliza con inicio de vigencia hoy y cargar en 2 semanas, pero vas a tener que justificar a la hora del siniestro qué fue lo que pasó para que iniciara la cobertura recién en 2 semanas y que el fin de la cobertura debía ser pues ese mismo día o al día siguiente, dependiendo qué ruta está tomando, ¿no? Pues normalmente la póliza de transporte nacional tiene una periodicidad corta, porque los viajes se entienden que son cortos. Ojo con eso, ¿sí? No es vigencia, es inicio y fin de cobertura. Momentos, no tiempo. Seguimos. ¿Cuáles son las exclusiones que están o que acompañan una póliza de transporte nacional? Son muy parecidas, muy similares a la de transporte internacional, ¿no? Que son, por ejemplo, la culpa o hecho ilícito o doloso del asegurado, el fraude, ¿no? Que el asegurado esté participando del siniestro, de alguna manera, ¿no? Eso está automáticamente excluido y está excluido en cualquier póliza, salvo en la póliza de 3D de alguna manera o deshonestidad de alguna manera, entendiéndose como trabajador parte del asegurado, pero bueno. La merma normal durante el trayecto tampoco, que es un riesgo inherente a la carga, inherente a la carga. El embalaje inapropiado o insuficiente, nuevamente, y como lo comentamos anteriormente para que quede completamente grabado el tema, el embalaje inapropiado deberá ser sustentado, perdón, el embalaje apropiado deberá ser sustentado por el fabricante, por el transportista. Corroborar que las condiciones bajo las que la carga fue trasladada eran las correctas. Habrán siniestros en donde la aseguradora no tenga duda, no tenga duda del embalaje utilizado. No en todos los siniestros se les va a solicitar al asegurado corroborar que el embalaje fue el apropiado, ¿no? No en todos los siniestros. Pero si la aseguradora lo solicita porque sospecha, porque a la hora de hacer la inspección, porque a la hora de verificar hay una sospecha por experiencias, incluso por ignorancia también, son muy pocos los casos, ¿sí? Pero generalmente es por experiencias previas, ¿no? Indican que el embalaje fue el inapropiado porque en otros casos el embalaje era diferente. Y ya tocará al asegurado justificar por qué, con el fabricante o con el transportista. Viso propio natural del objeto asegurado, nuevamente riesgo propio de la carga, ¿no? Demoras, las demoras tampoco están cubiertas como tal, ¿no? La demora en sí, o sea, el gasto o la pérdida de ingreso que demande que la carga llegue tarde, ¿no? No está cubierta, porque el objeto, acuérdense que el objeto de cobertura principalmente es la mercadería, es la carga, ¿sí? Es la carga. Si se da una huelga, por ejemplo, o un cierre de carreteras y la carga no llega a tiempo, no llega a tiempo, y se pierde la venta, no está cubierto. Ojo. ¿Y por qué no está cubierto? Porque la carga no se ha perdido, no se ha dañado. ¿Sí?
no se ha dañado la mercadería. Ahora, si la situación lleva a que la carga se pierda, se dañe, o si se da una huelga violenta, ¿sí? Y tenemos la cobertura de guerra y huelgas, y la carga se daña, se va a resarcir el valor de la carga perdida o damnificada, ¿sí? Lo mismo sucederá también en muchas de las pólizas que van a ver que tienen cobertura de lucro cesante, ¿no? El lucro cesante por demoras o pérdida de mercado, yo hubiera vendido tanta plata, no, no se va a cubrir. Obviamente también están dentro de las exclusiones todo lo que tenga relación con armas de guerra atómica o química, ¿no? El contrabando y el comercio prohibido tampoco está cubierto, los documentos de carga tienen que ser los adecuados, la carga tiene que ser lícita y si detrás de la operación de carga existiera mercadería de contrabando o comercio prohibido de productos, así la mercadería se pierda, automáticamente queda excluida de cobertura. El riesgo de guerra, ¿sí? También es una exclusión natural de la póliza. El riesgo de terrorismo y riesgos políticos, la huelga, la conmoción civil, lo que mencionaba, ¿no? También es una exclusión automática de la póliza. O sea, no está amparado dentro de la cláusula de accidente al medio de transporte. Tampoco los actos y disposiciones de gobierno, autoridades, etcétera, y las consecuencias que esto implique. ¿Okay? Ojo con eso. Sí, y nuevamente, ¿cómo cubrimos los riesgos que están expresamente excluidos? Con cláusulas o condiciones especiales. Y que estas cláusulas y condiciones especiales son de carácter optativo, tanto para el asegurado como para la compañía de seguros. La compañía de seguros puede decir que sí, como podría decir que no. Y dependerá del precio también de la póliza, ¿no? Diego, hola. Sí, Y adelante. buenas tardes. En el caso Hola. de actos y disposiciones, ¿eso aplicaría en el caso, por ejemplo, de cuando se dio lo del COVID, la inamovilidad de 15 días, cuando empezamos con la alerta? Para esos casos, por ejemplo. Buena pregunta. Ahí con el caso de COVID, digamos que la inamovilidad dada por el gobierno ha hecho que los negocios paralicen y pierdan dinero, ¿no? Efectivamente, pues es una disposición gubernamental que podría llevar a pérdida económica. Pero además hay otra exclusión, ¿no? Que es la exclusión de pandemias que hoy día se han incluido en las pólizas, ¿no? Pandemias y endemias, ¿no? Están expresamente excluidos en las pólizas de este tipo, de daño material, ¿no? Y de riesgos generales. En la parte humana, pues están cubiertas, pero en la parte patrimonial efectivamente se han blindado ahora las compañías de seguros específicamente en pandemias y endemias. Pero sí, las disposiciones gubernamentales de inamovilidad, pues no estarían cubriendo las pérdidas de mercadería, ¿no? Entonces, en esta lista de exclusiones se debería agregar el que no está coberturado para temas de pandemia y endemia. Sí, Sí. sí, Ahí, deberían, okay. sí. Lo que sucede es que no están en condicionado general. Hoy día las compañías de seguros lo agregan, igual que el riesgo de cyber, ¿sí? Hoy día las compañías de seguros, casi todas las pólizas, por no decir todas, las pólizas de riesgos generales, en donde está multirriesgo, está 3D, transportes, etcétera, vienen acompañadas de dos clausitas ahí adicionales de exclusión para pandemia, endemia y de cyber, ¿no? Riesgos de cyber. Eh, Efectivamente, habría que agregarlos, porque si ya es un uso y costumbre, probablemente en un mediano plazo ya van a formar parte de condicionado general, seguramente. Como la superintendencia todavía no, seguramente no ha autorizado que eso
forme parte de condicionado general como exclusión, pues todavía está ahí como cláusula adicional, ¿no? Adelante, Stephanie. Y una pregunta, en caso el tema de los paros de transporte, ¿también eso se excluye de la póliza, la pérdida? Sí, sí, el paro de transportista también está excluido. Acuérdate que tiene que haber, de todas maneras, una pérdida física de la mercadería, ¿no? Tiene que haber una pérdida física de la mercadería. Entonces, teóricamente, y hay que, tú debes saber, los siniestros, cada siniestro es distinto, ¿no? Y cada póliza también. Pero en líneas generales, ¿qué sucede con la mercadería que no salió porque hay un paro? Simplemente se conserva en donde estuvo. No hay una pérdida de mercadería. Lo que hay es una pérdida de mercado. O sea, va el cliente a perder la posibilidad de comprar esa mercadería o de venderla, perdón. Y también el transportista va a perder la oportunidad de cobrar ese flete, ¿no? Pero la carga o la mercadería en sí misma no se ve afectada. Ahí está. Y el dueño de la carga la podrá volver a vender. El dueño de la carga volverá a contratar un flete, ¿no? Entonces, no hay una pérdida real, económica, relacionado a la carga. Por eso la primera sesión que tuvimos, ¿qué es lo que cubre la póliza de transporte? La mercadería principalmente. Que adicionalmente pueden entrar, dependiendo del siniestro, algunos gastos, ¿no? Dependiendo del siniestro, por ejemplo, en el caso de la internacional, si se da el siniestro, se entiende que otra vez hay que pagar, ¿no? Porque acá, en el caso de la póliza internacional, normalmente la contrata o el vendedor o el comprador. En el caso de la transporte nacional, también va a ser el vendedor o el comprador, pero muchas veces hoy día el que la compra es el transportista. Muchas veces, ¿no? Pero en principio, quien compra la póliza es el vendedor o el comprador de la carga, dependiendo cuál ha sido el acuerdo de compra-venta, ¿no? Entonces, en el caso de un paro, la carga o la mercadería en sí no se ve afecta, no se daña, no se pierde, se queda simplemente en el almacén sin salir, ¿no? Diego, hola, ¿cómo estás? Marisol Alba. Diego, Hola. pero ¿y si la mercadería sí salió? O sea, están Ujú. en carretera y se dan con el paro y esa mercadería se malogra, se pierde. Ya, habría Sí, que también analizar, me claro, sí, sí, por supuesto, eso también puede ser el escenario, ¿no? Claro, tratándose de frutas, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la fruta, lo primero es que si se da un paro registrado, la carga no debió salir. Si es un paro registrado, ¿ah? ¿No? Porque se supone que si es un paro registrado, el transportista no debió salir. Entonces, Y ya está estaba en asumiendo, camino. ya, si ya estaba en camino, a ver, si ya estaba en camino eh, y se da el siniestro, pues habría que analizar qué tipo de cobertura tiene, ¿no? ¿Qué tipo de cobertura tiene la póliza? Eh, porque normalmente la disposición gubernamental no está cubierta. Normalmente, ¿no? Y aquí no hay un accidente. Acuérdense que es riesgo nombrado en la póliza. Accidente en medio de transporte, falta de entrega de bulto entero, robo por asalto, robo con fractura, caída de carga y descarga y protección de marca. Paro no está. ¿Sí? Pues hay que revisar la póliza. De repente, la póliza contratada tiene alguna ampliación bajo condición especial. La póliza regular que uno toma sin pedir nada, no va a cubrir. Porque están los riesgos listados aquí. Accidente al medio de transporte, falta de entrega del bulto entero, robo por asalto, robo con fractura. Quizá por falta de entrega del bulto entero podría darse alguna forma, ¿ya? Podría darse alguna forma. Importante en la construcción de las pólizas de transporte nacional que se
incluyan las condiciones especiales y las características del transporte que se va a realizar, ¿no? Por dónde se va a realizar, quién es el cliente, qué carga se traslada, ¿no? O sea, si se carga, por ejemplo, consumibles, ¿no? O mercadería perecible, pues hay que tener muchísimo cuidado, hay muchísimo más riesgos que hay que contemplar a la hora de suscribir, por ejemplo, el caso de los paros y de las pérdidas. Ojo, que también está la facultad de la aseguradora de no admitir ese riesgo, ¿no? Como yo les dije en la sesión que vimos riesgos, no todos los riesgos están cubiertos por la póliza. Hay riesgos simplemente inherentes al viaje, al transporte, que no necesariamente están cubiertos por una póliza de seguro de transporte y que los tiene que conocer el dueño de la carga, el comprador y también el transportista, y que muchas veces van a tener que ser asumidos si es que la póliza no los cubre, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad de prever esa situación, pues hay que solicitar en la suscripción de la póliza, porque eso no tiene ningún tipo de penalidad, ni tampoco tiene ninguna consecuencia, solicitar estas indicaciones, especificaciones en la póliza, que al final lo único que podría pasar de malo es que te digan, no, no va esa condición especial, no la damos simplemente. Entonces ya saben que ese riesgo queda fuera de cobertura. Diego, buenas noches. Sí, adelante. Diego, una consulta. La merma adicional, ¿la compañía está obligada a pagar? ¿Cómo así la merma adicional? Por ejemplo, no, dentro de las exclusiones pone la merma normal durante el trayecto. ¿Qué pasa si tengo un cliente que transporta pollos, por ejemplo, ¿no? De Trujillo a la Selva? El pollo tiene una merma, ¿no? En el traslado que va perdiendo peso. Pero si a consecuencia del viaje, por ejemplo, hay una interrupción, hay una volcadura, hay un salvamento, no se muere cierta cantidad de pollos y los pollos que se salvan les ha generado más merma por el tiempo que estuvieron parados, ¿no? O sea, y esa merma sí tiene que ser sí, indemnizada. Sí, esa merma sí, porque esa merma, esa consecuencia, por eso preguntaba cuál era la merma producida, esa consecuencia del riesgo cubierto, ¿ok? No es una merma normal, por eso no es merma durante el trayecto, sino es la merma normal. Por ejemplo, el traslado de animales vivos, de pollos, específicamente de aves, hay una merma natural de pesos, ¿no? Pero si es producto de un siniestro cubierto, la volcadura, esa merma sí debe estar amparada y formar parte de la indemnización definitivamente. Correcto, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta respecto a la póliza de transporte nacional? Son muy parecidas, ¿ah? Solo que hay que tomar en cuenta que... Hola, Diego. Sí, sí. Adelante. Hola, Fernanda Molina. Hola. Sí, tengo unas dudas porque, o sea, mencionaste como que era riesgo nombrado, pero, Sí. o sea, yo he visto cotizaciones de póliza de transporte nacional donde entiendo que, o sea, las compañías de seguro tipo han como adaptado a, o sea, digamos, a condicionados locales la cláusula de todo riesgo y sí cotizan, digamos, póliza de transporte nacional a todo riesgo. Ya, como tú bien lo has dicho, es una póliza adaptada, ¿sí? Es una póliza adaptada, es una póliza por facilidad, ¿no? Acuérdense que hoy día en una estructura de póliza tenemos el factor comercial de por medio, ¿no? Pero a ver, colocar una póliza del Instituto de Cargamentos en una póliza de transporte nacional no tiene demasiado sentido, ¿sí? No tiene demasiado sentido. Si o sea, claro, cierto, lo que hacen son, o sea, perdón que te corté, o sea, las cláusulas, o sea, ellos lo ponen, no sé, por ejemplo, la positiva, por poner un ejemplo, como cláusula todo riesgo, y es un condicionado de la positiva propiamente. Entonces, claro, no es, digamos, el 382, o sea, la cláusula A de transporte internacional, pero es muy parecido o casi igual, digamos, lo que se cubre, ¿no? Correcto, pero correcto. O sea, por eso, digamos que no es la cláusula como tal del Instituto de Cargamentos con el código, ¿no? Puede tener
¿no? Por facilidad, como tú dices, por un tema que hoy día la compañía de seguros decide adaptar su cobertura, pero el condicionado de la póliza es de positiva, en el caso que tú estás poniendo, ¿no? O es de RIMAC, o es de MAFRE, o es de Pacífico, ¿no? No es la Exacto. cláusula del instituto, ¿no? Sí, Claro, sí. y en el Puede caso ser de de los, todo riesgo, sí. y en el caso de los perecederos que, por ejemplo, Ujú, que necesitan refrigeración, que también hay estas cláusulas del instituto para refrigeración, ujú. también existe esa adaptación, porque yo entiendo que ahí sí colocan la misma del instituto y aplican normal en transporte nacional, ¿o cómo es ahí? Ya, en el caso de refrigerados o de carga especial, ¿no? Hay cláusulas adaptadas al mercado peruano porque sencillamente la compañía de seguros no tiene la cláusula registrada, ¿sí? Entonces lo que hacen es adaptar la redacción en la póliza local para tener digamos, el mismo tratamiento, ¿no? El mismo tratamiento en la póliza suscrita. Hay otras compañías, bueno, hay un espectro de compañías acá en el Perú que suscriben diferente, no todas suscriben igual, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de refrigerados, te van a incluir cláusulas adicionales más que para cubrir, ¿sí? Más que para cubrir, son para delimitar hasta dónde se va a cubrir la pérdida de la mercadería refrigerada. Porque debería bastar con declarar la carga como carga congelada, tener tarificación para carga congelada, pero los riesgos deberían ser los mismos. O sea, el accidente al medio de transporte, la falta de entrega, el robo, etcétera, ¿no? Los riesgos deberían ser los mismos. Lo que sucede es que la compañía de seguros, claro, le conviene también adaptar esa cláusula de mercadería especial para delimitar la cobertura, ¿no? Pero no es realmente una cláusula que forme parte de una póliza de transporte nacional normalmente. No es así. Diego, buenas noches. Sí, Buena. Diego, una hola. consulta. Referente al tema de los conductores por las Sí. horas de transporte, ¿hay algunas Ujú. exclusiones? Supongamos que maneja más de 6 horas, 8 horas, 12 Ujú. horas. Gracias. Sí, buena pregunta. De hecho, sí hay unas notas en las pólizas, vamos a ir por acá, en donde se deben de respetar, ¿no? Los lineamientos de la circulación, de tránsito, ¿no? Y ahí están, digamos, un poco algunos de los inconvenientes que tienen en cobertura. Expresamente, ¿sí? Expresamente, horas y tiempo, no todas las pólizas lo indican, ¿sí? No todas las pólizas lo indican. La mayoría sí, ¿ya? En el condicionado general de la póliza de transportes. Pero es una muy buena pregunta, porque es un factor de riesgo importante y me gustaría revisarlo a detalle. No tengo exactamente el tiempo que dispone en la póliza, ¿ya? Pero de todas maneras, me llevo tu pregunta para traerles la porción de la póliza específica que hace referencia a ese aspecto, para que tengan claridad los que vean transportes y sobre todo transportistas, ¿no? Que manejen envíos. Eh, Así que sí, voy a buscar específicamente esa porción para que lo puedan tener. No lo tengo ahorita en la cabeza exactamente, ¿no? Diego, pero eso, bueno, la pregunta que hizo mi compañero no está fundamentado en lo que es el reglamento del Ministerio de Transporte sobre el tema de los horarios de conducción. Sí, sí, está reglamentado, ¿no? Lo que no tengo en la cabeza es la redacción de la referencia en la póliza a eso, ¿sí? O sea, no sé, no lo recuerdo la disposición exacta en la redacción de la póliza respecto a ese reglamento del MTC. De todas maneras, el reglamento está, ¿no? Hay un horario, hay una cantidad de horas, pero no recuerdo la referencia de la póliza a esos aspectos. Tendría que revisarlo.
para traérselo específicamente, ¿no? ¿Dónde se encuentra esa referencia como exclusión o como garantía o como exigencia? Generalmente, a ver, de lo que he podido ver refiriendo a eso, las pólizas vienen con condiciones especiales también que coloca la compañía de seguros, ¿ya? Y estas condiciones especiales no son necesariamente cobertura para el asegurado, sino más bien son disposiciones que la compañía de seguros o garantías que exigen a los asegurados cumplir para que la cobertura esté activa, ¿ya? Pero estas son condiciones especiales igual fuera del producto, ¿ya? Que si bien es cierto son regulares, por ejemplo, ¿no? Que el chofer vaya acompañado, ¿no? De un ayudante o de un efectivo policial o también acompañado de un resguardo, ¿no? Esas disposiciones normalmente están en condiciones especiales. También hay algunas referencias al cumplimiento de los horarios, que es lo que mencionan. También hay algunas referencias al cumplimiento del reglamento de tránsito. Entonces, que yo recuerde, estas garantías o estas disposiciones normalmente están como condiciones especiales, incluidas por la aseguradora. Frecuentemente, ¿eh? Por ejemplo, la tercerización de transportistas, ¿no? Algunas te colocan, algunas no, pero no es que forme parte del condicionado de la póliza o del producto, ¿sí? No recuerdo si en el condicionado en el producto está. Sí, adelante. Yo tuve un caso parecido, o sea, en el que el ajustador me comentó algo de que ese tipo de situaciones en la que no hay chofer acompañante o el chofer ha estado manejando por más de, creo que son 4 horas o 5 horas de que establece el reglamento, la compañía la interpreta como negligencias y al ser negligencias estarían excluidas. Creo que por ahí va el tema. Creo que por ahí es la interpretación a favor de la compañía, ¿no? Ya. Un comentario. Bien. De hecho, válido para revisarlo. Como les digo, no tengo la información en este momento directa de qué es lo que señala la póliza expresamente con eso. La negligencia, a ver, podría estar cubierta por la póliza dependiendo qué fue lo que pasó. ¿Ok? Dependiendo qué fue lo que pasó. No es un riesgo cubierto, ojo, porque acuérdense que es riesgos nombrados, ¿no? Entonces habría que revisar en estas cláusulas si la negligencia específicamente está excluida en alguna de ellas, ¿no? Probablemente dentro de la cláusula accidente al medio de transporte la negligencia esté excluida y también esta referencia a las horas, ¿no? Déjenme revisarlo específicamente para darles el dato exacto y no dejar la duda, ¿sí? Y sobre esa referencia a el reglamento y a las horas de circulación, ¿sí? Que me parece muy, muy importante, muy frecuente sobre todo, ¿no? Al respecto lo que está hablando compañeros sobre los seguros que se aplican, ¿no? Aquí en algunas pólizas dice que cuando son rutas largas, que debes tener un acompañante, ¿no? Un segundo, experiencia acompañante, ¿no? Sí. Te exige para que, ¿cómo se llama? Aplicar el seguro. Si es que no tienes acompañante, no lo aplica. Sí. Y de las horas te digo que no he visto ninguna póliza, porque tengo el tema de transporte ya con más de 20 años, que te diga que el conductor deberá manejar 5 horas en el día y descansar a una, y al final y de la noche no más de 4 horas. No dice ninguno. Bueno, lo que he visto, ¿no? Sí, gracias Alejandro. Efectivamente. Más de los acompañantes. Que te sí, hasta cuando te robas, tu comunidad tenías de acompañante, no. Ya fuiste. No aplica el seguro. Sí, efectivamente. Me parece que lo que tú dices es así. La referencia en cuanto a horas y a momentos, así como está así referido en el MTC como reglamento,
En la póliza me parece que no lo recoge, pero de repente podría haber alguna referencia, ¿sí?, en la póliza hacia las disposiciones legales del MTC o a las disposiciones de circulación legales, ¿no? Sin tener que llegar a ese nivel de especificación. Por eso, a ver, tomo en cuenta de todas maneras ese comentario, pero para revisarlo igual. Sí, adelante. Diego, Freddy. Hola, Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si bien no lo dice a ese nivel de minuciosidad, pero sí habla claramente de que tiene que cumplir con las normas legales vigentes y cualquier otro dispositivo dictado por las autoridades competentes. Con eso ya tienes todo englobado. Claro. Con eso ya está. O sea, estás hablando lo mismo, eso corre en paralelo para lo que es el transporte nacional, corre en paralelo para todo lo que es el Sistema Nacional de Autobuses, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, no vas a ir a que tienes que ser 6 horas, porque el día de mañana sale un decreto por ahí que dice que ya no deben ser 6 horas, sino son 5, entonces tienes que modificar todos los condicionados de la póliza. Correcto. Paralelo con la reglamentación del MTC. Punto. Correcto. Gracias por la referencia. Sí. Quiero encontrarla de todas maneras, ya, para traérselas, ya, la referencia exacta y cómo está redactada en la porción de la póliza, pero estoy seguro que va en el orden como tú lo señalas, ¿no? Una referencia a, porque obviamente las disposiciones van a cambiar en el tiempo, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Voy a de todas maneras traer esa porción para que a todos nos quede claro, porque acuérdense que las pólizas terminan siendo un contrato y el contrato es literal, es textual, ¿sí? Entonces, para leerlos todos y llegar a la interpretación correcta, ¿ok? Gracias Hola, Diego. por el comentario. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahí mandé al chat una garantía que hace referencia a lo mencionado en la póliza de transportes nacional. No sé si llegaste a ver el mensaje. A ver, acá lo estoy leyendo. Queda entendido y convenido que la empresa de transportes, así como los vehículos que transporten la mercadería asegurada, deberán estar inscritos en los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y deberán cumplir con todos los reglamentos, leyes, normas y cualquier otro dispositivo dictado por las autoridades competentes en cuanto al transporte terrestre se refiere. Correcto, tal cual, ¿no? Tal cual a la referencia que habían señalado, ¿no? Ahora ese texto forma parte de condicionado general, no lo recuerdo. O está dentro de condiciones especiales en la póliza. Como garantías. Como garantía. Como garantía, normalmente te los adicionan a las obligaciones, no está en el condicionado por esa misma razón, ¿no? Porque si cambian las disposiciones, que es muy común en nuestro medio, tendrías que cambiar todos los condicionados. Entonces corre en paralelo a lo que dice el MTC. De acuerdo. Bien, no, gracias por la información, ¿no? De hecho, si está como garantía, a ver, yo qué opinaría, debería estar en el condicionado general, porque ahí es una referencia bastante amplia, ¿ok? Así cambie la disposición, ¿no? La referencia no debería cambiar, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque al ser una garantía, podría darse en algún escenario, no creo que sea muy posible, pero podría darse que alguna póliza no la tenga expresamente, ¿no? Entonces, si en un siniestro, si no se expresa esa garantía como condición especial en la redacción de condiciones de la póliza, pues el asegurado podría estar en la libertad de no cumplir con esa disposición si en el condicionado general de la póliza no está señalado, ¿ya? No, gracias por la información. Si está redactado de esa manera, ¿no? Y ahí lo pueden ver ustedes en el chat, definitivamente ese reglamento y las leyes y las normas deberán ser cumplidas por el transportista y también, no solo por el transportista, sino también por todo el circuito de transporte, ¿no? Ya que hace referencia al transporte terrestre que se refiere, ¿no? Y si no se cumple, pues podrían definitivamente caerían en una exclusión en la póliza. Diego, una consulta, bueno, y ante lo que ha compartido compañero, se entiende, ¿no?, que ante eso, por ejemplo, mi cliente que es transportista debe guiarse y respetar lo que manda el MTC, ¿correcto? Entonces,
Para la póliza de transporte de carga por carretera, por ejemplo, no te obligan a tener 2 conductores, pero la póliza sí. Ahora, ¿qué pasa si ante un siniestro, por ejemplo, que he tenido de un robo, y estaba solamente un conductor, me lo rechazan? Porque no tenía un acompañante. Correcto. El tema del acompañante, por eso, a ver, vamos a ver algo rapidito, ¿ya? Una cosa Diego, es que, perdón. ¿Alguien puede apagar ese pitillo, por favor? Me molesto, que es un micro. A ver. Ya está. A ver, por eso, a ver, hay que entender un poco la diferencia, no sé si lo han visto anteriormente en otros cursos. Existen las condiciones generales en una póliza, ¿no? Que son las condiciones que acompañan el producto. O sea, tú compras la póliza de transporte nacional y tiene estos riesgos nombrados, cláusulas, con estos nombres, accidente de transporte, falta de entrega del bulto, robo por asalto, que van a ser transversales y comunes para todas las pólizas. Y eso es a lo que nosotros referimos como condicionado general. Las condiciones generales de estos términos, ¿sí? Ahí están la lista, ¿no? Y esto va a ser común, o sea, va a ser para todos igualito. Por eso ahí va la pregunta mía, que no estoy seguro si esta referencia que han compartido, por ejemplo, textual ahí, que menciona que es una garantía, la garantía no forma parte de condicionado general, a menos que sea una garantía de condicionado general, ¿sí? Pero normalmente las garantías son puestas por la aseguradora a la hora de suscribir, a la hora de hacer la póliza. En la sección de condiciones especiales, ahí van a colocar las medidas de seguridad o garantías que para ese viaje, para esa póliza, la compañía de seguros considera incluir. Me queda de todas maneras por confirmar si ese texto que han compartido, que efectivamente hace referencia al cumplimiento del reglamento de tránsito, es siempre una garantía, o sea, siempre una condición adicional en las pólizas, o forma parte de los condicionados generales. Yo creo que no forma parte de los condicionados generales, pero por usos y costumbres la compañía de seguros siempre lo pone, ¿ya? En cuanto al acompañante, particularmente, es una condición que la aseguradora va a poner en determinada póliza. Garantía, condición especial, requerimiento de cobertura, van a tener miles de nombres. Pero textualmente la aseguradora lo va a redactar en la parte de condiciones especiales de la póliza. Este tema del acompañante no está en el condicionado general. Entonces, aun cuando se haga referencia al reglamento en la garantía, ¿sí? Cuando no se haga referencia en el MTC, por ejemplo, a la garantía, pues sencillamente, si no está en la póliza, no pasa nada, estará cubierto el riesgo, ¿sí? Estará cubierto el riesgo. Si la póliza indicaba textualmente en esta sección de condiciones especiales que el viaje deberá ser con un acompañante, ¿no? O un efectivo policial, ahí te lo redactan dependiendo del tipo de producto y dependiendo la póliza que se contrate. Hay una redacción que la compañía de seguros coloca. No siempre es la misma, porque no es una condición de condicionado general, sino es una condición especial agregada, ¿sí? Entonces, si la condición especial está en la póliza textualmente redactada y no se cumple, pues no tendría cobertura, ¿no? Ahora, acá hay un comentario que presenta Gino y dice, pero un robo no debería ser rechazado por no contar con acompañante porque no cumple con la causa adecuada. Bueno, efectivamente, las condiciones o las garantías deben acompañar la causa, ¿no? Voy a irme a un caso extremo, voy a irme a un caso extremo. Entran a robar y la póliza multirriesgo te pedía 10 extintores. Pues que tengas 10 extintores, 5, 4, 2, 1, no importa. El robo no tiene relación con la cantidad de extintores, ¿ya? En el caso del ayudante, sí tiene relación con la causa, ¿sí? Sí tiene relación con la causa, porque si es un robo, ¿ah?
Si es un robo por asalto. Sí podría. ¿Por qué? Porque se supone, y dependiendo del ayudante, si es un efectivo policial con arma, por ejemplo, ¿no? Si dice acompañante así nomás, hay una salida. Y creo que concuerdo contigo que se podía pelear el caso de que el acompañante no necesariamente va a minimizar o reducir la posibilidad de robo. Coincido. Pero si el acompañante tipificado dice efectivo policial con arma, el efectivo policial con arma tiene una función de seguridad. Por lo tanto, en ese caso, sí tiene relación directa con el robo. Si aún así le roban, ¿no? O sea, tiene el efectivo con arma y todo, y el conductor, incluso el conductor auxiliar o el adicional, y aún así le roban, pues puede pasar, ¿no? Por eso tienen la póliza. Pero la garantía es que se encuentre esa persona para reducir la posibilidad y sirva como un elemento disuasivo para que no roben, ¿no? Porque si la garantía fuera absoluta, pues no necesitas póliza. O sea, ¿para qué contratas robo por asalto si vas a llevar la carga en un tanque, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué? Ya no contrates robo por asalto, nadie te va a asaltar, ¿no? O si vas en avión, ¿no? Porque, bueno, lo que indica normalmente, te hablo de un caso particular, ¿no? De una compañía en particular, por ejemplo, Positiva, ¿no? Te lo pone las garantías, condiciones especiales, las garantías mínimas. Te habla del conductor, ¿no? Del acompañante, y específicamente te dice que el acompañante debe estar debidamente identificado y en el Ministerio de Transportes con una licencia de conducir vigente. Lo que tú hablabas, ¿no? Era de que no, o sea, no te piden un resguardo, ¿no? Ahora, te habla también que las garantías mínimas deben ser vinculantes al tipo de siniestro, sí. ¿no? Ante un robo por asalto, por ejemplo, ¿no? Con armas de fuego y por un tema de proporcionalidad, ¿no? Que si es que hay más personas de las que deberían estar, por ejemplo, ¿no? Un conductor o dos conductores. Ahora, hablemos también en la realidad peruana, o sea, los conductores no son fornidos, no sé, la mayoría son mayores, gordos, que no te van a menguar ni a minimizar, ¿no? un evento de un robo por asalto. Entonces, bajo esa premisa, no sería vinculante que haya un acompañante en un robo por asalto, ¿no? Concuerdo, Entonces, concuerdo. En ese escenario concuerdo contigo, totalmente, ¿no? No hay proporción en el caso, por lo tanto la garantía o la medida de seguridad no aplica y cubre. Sí, totalmente. ¿No? Ante Totalmente. eso, por ejemplo, ¿no? Ante una negativa de un ajustador, se solicita una segunda opinión, y ante eso, si no hay una posición favorable y se sigue ante esa negativa, ¿qué queda? ¿Solamente ir a Defensoría del Asegurado? Sí, previamente yo siempre los invito a intentar directo con la aseguradora, con el área de siniestros, ¿no? Obviamente a través de su broker, ¿no? Hacerlo, ya que el broker va a tener la llegada correspondiente a esa área de siniestros, ¿no? Si es que la opinión de los ajustadores van en ese sentido, tratar de ir hacia la aseguradora al área de siniestros previamente, ¿no? Previamente. Nuevamente, y el comentario siempre que eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? En el ámbito legal, y ya lo estamos viendo hoy día, y no me gusta hablar mucho de política, pero ya lo estamos viendo hoy día, las pruebas o los indicios o los sustentos pueden llegar a ser irrebatibles. Hoy día estamos viendo situaciones que jamás hemos visto y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Van a terminar siendo siempre resueltas por la interpretación de la persona que tiene la última palabra. En este sentido y en este escenario, quien tiene la última palabra igual es la aseguradora. Porque ¿de quién va a salir la plata? Y hablando fácil, ¿no? ¿De quién va a salir la plata para pagar el siniestro? De la aseguradora, ¿no? Entonces, una regla absoluta, funcionaría si el que hace el análisis del siniestro fue una computadora, ¿no? Que tú metes las variables, analices y te sale sí, verde,
o no rojo, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero como detrás hay personas, y ahí viene un poco a donde yo los invito siempre a acudir, ¿no? Es justamente a esta oportunidad de exponer, ¿no?, los argumentos ante ese decisor, ¿no?, que es la aseguradora. Si ya existe una negativa absoluta, pues ya vamos a tener que ir a otros recursos, ¿no?, que son los que has mencionado en una primera instancia, a la Defensoría de Asegurados, si es que el límite del reclamo lo admite, porque tiene un tope. La Defensoría de Asegurados, que es esta entidad para la protección justo de este tipo de casos o casos así, tiene un tope, no atiende todos los casos. Ya una vez que se excede ese tope, pues ya hay que ir hacia la instancia legal y hacer una demanda y un proceso contra la aseguradora. Y ya ganar ese proceso involucraría que el Estado, desde el organismo que corresponda, obligue a la compañía de seguros a resarcir determinado siniestro, ¿no? Sí, existen esas instancias. Yo que recomiendo, siempre sugiero, y bueno, en lo que vemos en la práctica es tratar de agotar esas instancias con la aseguradora, con el ajustador, ¿no? Porque finalmente la aseguradora es la que va a resarcir el daño, es la que va a pagar, como se dice, ¿no? Ya si uno se quiere pelear y bueno, ya no hay nada que hacer y tiramos el tablero, recurrir a esas instancias que también te pueden jugar en contra, ¿no? También te pueden jugar en contra. Pero bueno, la desproporción, sí, importante el comentario, ¿no? Si la garantía no acompaña necesariamente al hecho y no hubiera, digamos, reducido en ninguna medida el siniestro, el acto, la ocurrencia, e incluso hasta el impacto, la severidad del impacto, pues sí, la aseguradora podría tener bien en pagar, ¿no? ¿Dónde no vamos a tener duda? Si tenías al acompañante, ¿no? Lo que yo digo es, ¿para qué cargas sin acompañante? Si tu póliza dice que cargues con un acompañante, pues carga con acompañante, no vas a tener ningún problema. No vas a tener ningún problema, ¿no? Claro que eso involucra sobrecostos, etcétera. Pues sí, ¿no? Entonces, hay que igual de todas maneras revisar las pólizas, revisar las condiciones, ver dónde se encuentran las debilidades para que nuestro negocio o el negocio se adecue también a la póliza. Lo ideal es que la póliza se adecue al negocio y ahí va un poco la tarea de la suscripción, pero el negocio también tiene que acompañar las disposiciones de las pólizas, ¿no? Bien, seguimos. Gracias a todos por abrir sus micros y comentar. De eso se trata un poco esto. Me llevo ese dato para tenerles la fracción exacta. Digo, por si acaso te digo que el condicionado de positiva no dice nada. En AMT no dice nada. Ok, o sea, gracias. Yo acabo de ver una póliza de un cliente y no dice absolutamente nada. O sea, es una cosa complementaria como una garantía. Ok, gracias, Freddy. Que debe correr paralelo también rima que todos igual. Seguramente, sí, gracias Freddy por el aporte. Es un agregado en la póliza, ojo, que hay que revisar, ¿no? Ahí los invito a los brokers, a los asegurados también, a leer esa referencia, porque si es una referencia o una garantía incluida en póliza, las redacciones son libres. Ojo, hay que ver, quizás sean homologadas, ojalá, pero si no, hay que revisarlas. Si fuera en condicionado general, probablemente sean homologadas. Si no, a revisar. Diego, adelante. Es conforme en otro condicionado de otra compañía de seguro tampoco figura, solo sale como una garantía para transporte terrestre únicamente. Ok, gracias. Entonces, bueno, al ser una garantía como tal, es una exigencia, eso sí. O sea, si la póliza la tiene, revisen sus pólizas de transportes. Gracias, no está en condicionado general, o sea, no forma parte del producto como tal, pero parece que como usos y costumbres están en todas las pólizas. Así que sí hay que tomarlo en cuenta como una garantía frecuente, ¿no? Voy a aprovechar ese comentario para futuras oportunidades hacer una nota ahí en la presentación para que lo tengan, ¿no? En cuenta, si es que ya se trata de un uso y costumbre regular. Gracias por la información. Bien, ahora en los minutos que nos quedan, vamos a ver, y terminaremos la próxima semana,
¿Cuáles son los tipos de póliza de transportes que se pueden emitir? O sea, ya hablamos de las coberturas, ¿no? Tenemos los productos de internacional, nacional y qué coberturas estos implican, pero hay formas de suscribir estas pólizas o tipos de pólizas para los transportes, tanto para el transporte nacional como para el transporte internacional. Vamos a tener los seguros individuales, ¿no? Este es muy sencillo. Es la póliza única, de un inicio y de un fin, ¿sí? De cobertura, acuérdense, no tiempo necesariamente, ¿no? Sino inicio y fin de cobertura, único viaje. No hay más cobertura más que esa póliza. Tiene un único número de póliza, un único costo, prima única, generalmente al contado, ¿no? Y se acabó. ¿Cuánto dura? Lo que tenga que durar la travesía o el trayecto declarado en la póliza individual. Los seguros flotantes, ¿no? Vamos a ver qué cosa es, ¿no? El seguro flotante es aquella póliza en la que se negocian los términos, ¿no? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuáles son las mercaderías frecuentes a cargar? ¿Cuáles son las vías utilizadas? O sea, es decir, la estructura de una póliza individual la vamos a trasladar a una póliza flotante abierta, en donde simplemente las condiciones de todos los viajes que se van a realizar ya están previamente pactadas, ¿no? Es una facilidad para generar movimientos frecuentes de aseguramiento y se van a emitir los famosos certificados en función a los viajes que se vayan a realizar, pero la matriz o la póliza máster o la póliza flotante va a tener ya las condiciones estipuladas y determinadas en la misma. Los certificados van a ser documentos que se van a generar en función a los viajes que se realice. Ahorita vamos a ver específicamente cómo es esto. Y los seguros de carga abierta va a ser también una póliza, digamos, que va a tener términos, ¿no? Y condiciones dentro de la misma, pero esta carga abierta va a cubrir la totalidad de los viajes, aquí sí, ojo, aquí sí, generalmente, en un tiempo determinado. Hasta cubrir esa cuota o ese número de viajes o valores de mercadería en un tiempo determinado, hasta agotarla, todos los viajes y transportes que se hagan en el camino estarán cubiertos. Y aquí no hay necesidad de hacer declaraciones, ¿no? ¿Qué cosa hay necesidad de hacer en esta póliza? Sí, ir ajustándola si hay alguna carga que excede el límite solicitado, si hay alguna carga especial que no esté declarada en la póliza y se vaya a solicitar cargar, ¿no? Pero así va a ser una póliza temporal o una póliza con una vigencia y que va a reflejar o va a cubrir la totalidad de viajes que se hagan. Vamos a ver ahora cada una de ellas. La primera, muy sencilla, el seguro individual, las coberturas que hemos visto, todo eso es igualito, pero solo va a cubrir un viaje de la mercadería a un único cliente y tiene una validez hasta el momento en que llegan al lugar de destino. Lugar de salida, lugar de destino. Generalmente en los documentos que se emiten sale la fecha de inicio en la póliza, más no de fin. Una póliza individual normalmente tiene una fecha de inicio y no un fin. Porque como ya sabemos, las pólizas normalmente, seguros de transportes, no tienen una vigencia, salvo las de carga abierta. Las vamos a ver por qué sí tienen un fin, ¿no? Las de carga abierta tienen un periodo. En cambio, las individuales no, generalmente no, ¿ya? A veces por configuración de compañía de seguros hay que ponerle una vigencia. Pero en efecto y en estricto, la cobertura es desde que inicia el viaje hasta que llega a destino. ¿Ok? Acá está el ejemplo, por ejemplo, sale la mercadería de Lima y llega a Arequipa. Único viaje. 14 horas de viaje en auto, ¿no? Puede ser más seguramente en transporte, en transporte de carga o lo que fuera. No sé ahí si el tiempo es el adecuado, los transportistas me dirán, yo no lo sé exactamente, pero
por ejemplo, es un único viaje, un solo viaje, ¿no? En avión también, ¿no? Desde el inicio hasta fin, punto. Único viaje, una sola póliza, un número de póliza, se termina, se acabó el producto. ¿Qué coberturas? Ya las vimos, ¿eh? Puede ser un seguro internacional, puede ser un seguro nacional. Las coberturas que hemos visto son esas. Esto es un poco el tipo de póliza que se ha contratado. ¿Qué información es requerida ya para esta póliza individual? Y aquí tenemos un poco la información. La referencia, la orden de compra o de dónde vino la carga, el tipo de seguro que se está contratando, si es un seguro de transporte de importación, por ejemplo, ¿no? Individual, lógicamente, es una póliza individual, ¿no? Puede ser también una nacional, ¿no? En fin, se puede elegir cualquiera de las dos que hemos visto. La razón social contratante, el RUC de la empresa, de dónde va a salir, ¿no? la mercadería, a dónde va a llegar, la fecha de salida, y aquí viene la fecha estimada de llegada, nuevamente, ¿no? Como les digo, tiene un inicio, tiene un fin de cobertura, pero no necesariamente una vigencia, ¿no? Hay una fecha estimada de llegada, para tener una referencia. ¿Cuál va a ser la vía? ¿No? En este caso, tener una importación, ¿no? Puede ser marítimo y terrestre, pueden tener las dos porciones, ¿no? ¿Cuál es la descripción de la mercadería? ¿Qué es lo que se va a cargar? ¿No? Equipos y accesorios, por ejemplo, de telecomunicaciones, y el valor de la mercadería. ¿Cuánto vale la mercadería cargada? Ahí está. ¿Qué datos adicionales vamos a encontrar en esta póliza individual? ¿No? La tasa, ¿no? Que es el factor de riesgo. La suma asegurada, ¿no? Que es este valor de la mercadería. Pueden tener otros conceptos adicionales de sobreseguro, que es para cubrir los gastos adicionales relacionados a la importación, en este caso, adicionales. Trasbordos también están contemplados ahí, costo adicional, ¿no? Y todo eso va a llevar a la suma asegurada a contratar. La prima neta o el costo de la póliza va a ser, igual que la mayoría de los productos, la tasa que normalmente está reflejada en porcentaje en el seguro de transportes. Normalmente la tasa está en porcentaje 0.10, 0.15, 0.20, ¿no? Por ciento, 0.15, 0.20, 0.30, bueno, eso ya son tasas muy grandes, ¿no? Pero 0.05 también, bueno, ya es una tasa pues alucinante, ¿no? Por ciento. En el caso de los otros riesgos, a veces vemos la tasa por 1000, ¿no? En incendio, ¿no? En responsabilidad civil y en otros productos, en TREC, ¿no? Tasa por 1000. Termina siendo un ejercicio matemático realmente, ¿no? Porque una tasa de 0.15% es una tasa de 1.5 por 1000, ¿no? O sea, finalmente es un ejercicio matemático, nada más, ¿no? Pero para que sepan a la hora de ver una póliza y calculen la prima, ¿no? Generalmente las primas en transportes están por ciento, son por ciento, 0.15, 0.11, 0.12%. Y eso va a multiplicarse contra la suma asegurada. Y eso va a dar la prima neta. A eso hay que agregar el derecho de emisión y el IGB. El deducible, normalmente es un único deducible para todo este viaje, con la misma composición que una póliza regular. Una parte porcentual, que es el deducible principal, o la parte realmente del deducible, ¿no? Puede ser 10%, 15%, 20%, 5%, dependiendo de lo pactado. Del monto indemnizable, mínimo una cifra en dólares o en soles, dependiendo la moneda en que se ha suscrito la póliza. ¿Y cómo opera esto? Ya saben, ¿no? El monto indemnizable, vamos a decir que sea una pérdida total, $48,000 y algo más. Si el deducible es 10%, se va a aplicar ese 10% contra los 48,000 y un poquito más, le va a dar $4,800 deducible. Ese sería el deducible. ¿Por qué se llama deducible? Porque se va a deducir, se va a reducir de la indemnización que se les va a pagar.
Entonces, la diferencia es lo que se le va a abonar, ¿no? De los 48 se le va a restar ese 10%. También se puede ver al revés. ¿Cuánto se les va a pagar? El 90%, ¿no? Si es que el deducible fuera de 10. Vamos a verlo igual en el ajuste de siniestros, la próxima sesión, cómo opera esto ya con números reales. Y también va a tener el mínimo, que ya eso se contrasta con el porcentaje obtenido y se elige el que sea mayor, ya sea el porcentaje o ya sea el mínimo, dependiendo cómo esté suscrita la póliza. Seguros flotantes o certificados, ¿no? Van a cubrir varios viajes durante un tiempo determinado y los detalles de cada viaje se declararán en estos certificados, ¿no? Varios viajes, es una póliza justamente flotante porque queda permanente. ¿Hay un tiempo determinado? Sí, ¿no? Hay un tiempo determinado porque obviamente la póliza puede ser revisada, ¿sí? Cada cierto tiempo por la aseguradora y por el asegurado para ajustar, ya sea por siniestralidad, ya sea por condiciones de mercado, ya sea por variación en las características de la mercadería, cambia el giro de negocio, etcétera, lo que pueda pasar. Entonces, en un tiempo determinado se revisarán las condiciones pactadas en este seguro flotante, ¿no? Este seguro flotante no tiene precio, tiene condiciones pactadas. Tú abres una póliza flotante, ¿sí? Se abre una póliza flotante. Y esa póliza flotante va a decir cuáles son los lugares de salida, los lugares de destino, qué mercadería está autorizada a ser declarada en estos certificados, cuál es la tasa de riesgo ya prepactada para las mercaderías que se van a cargar, qué mercadería se va a cargar, si cargas refrigerados, si cargas secos, si cargas equipos maquinaria, si cargas sobredimensionados, si cargas contenedores, por ejemplo. Hay una póliza para contenedores, cuando la mercadería es el contenedor en sí mismo. El contenedor, lógicamente, tiene un valor, ¿no? Entonces, el contenedor también puede ser considerado una mercadería en una póliza en donde la mercadería declarada es el contenedor, ¿no? Todo eso va a estar debidamente señalado en esta póliza o seguro flotante, que no tiene costo hasta ese momento, ¿no? Los términos son previamente pactados en función al movimiento anual estimado. Tú vas a, en el momento de suscribir, vas a declarar a la compañía de seguros cuánto es lo que tú estimas cargar en un año, en valor de mercadería. 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, lo que fuera, $1 millón. Normalmente, esta póliza se utiliza para movimientos frecuentes, ¿no? No necesariamente movimientos muy caros, ¿ah? O sea, cargas así 20 millones de dólares, 50 millones, 100 millones, no necesariamente, ¿eh? Puede ser que cargues menos, pero la naturaleza es que cargues frecuentemente, ¿no? Frecuentemente. Pero para suscribir, para que te digan qué tasa tienes, para decirte cuáles son las mercaderías aprobadas, etcétera, una de la información que se tiene que aclarar es el movimiento anual estimado. Es cuánto vas a cargar acumulado en todo el año. Otra información es el límite máximo por embarque que la aseguradora te va a cubrir por cada uno de esos certificados o cada uno de esos viajes que vas a declarar. Lógicamente, el anual estimado es todo lo que cargas, ¿no? Pero cada viaje, dependiendo de lo que embarques, va a tener un valor. Ese valor, ¿no?, debe estar dentro del límite máximo por embarque. El límite va a ser el tope. O sea, en un día cualquiera, ¿cuánto es lo máximo que se puede cargar en un solo viaje? X, ok, ese es tu límite máximo por embarque. No es el promedio, ¿sí? No es el promedio, es lo máximo que se puede cargar. Porque tú a la hora de hacer el certificado, a la hora de declarar, vas a tener un tope. ¿Ese tope puede variar, Diego? Sí, y se tiene que avisar. Tú tienes que notificar a la compañía de seguros que en determinados viajes o determinado viaje, ese límite se va a exceder. Y la compañía de seguros te tiene que confirmar la aceptación de ese exceso. Normalmente lo hacen, ¿sí? Normalmente lo hacen. Hay que avisar. Las pólizas tienen un periodo, como les digo, de vigencia generalmente anual. A veces no tienen periodo de vigencia, solo tienen un periodo de inicio, y se revisan esas condiciones
anualmente. El certificado tendrá un plazo máximo preestablecido por viaje en tiempo. ¿Y esto por qué? Porque, y un poco les cuento, normalmente las emisiones de certificados, hoy día, por ejemplo, se hacen por la web, ¿no? Es una facilidad que algunas aseguradoras tienen, creo que la mayoría. Entonces generas el certificado por la web, pero tienes unos rangos ahí, ¿no? Donde hay un plazo preestablecido máximo por viaje, ¿no? ¿Que es ajustable? Sí, pero ya, digamos, eso es una característica, ¿no? Hay un plazo máximo. Y a veces, oye, no me dejan generar el certificado, ¿qué pasó? No, pero es que tú estás poniendo una vigencia para el certificado excediendo el plazo que se pactó originalmente. Ah, ok, hay que avisar a la aseguradora para que emita una ampliación o lo emita directamente, ¿no? Las emisiones de estos certificados, que qué cosas son los certificados, se van a parecer mucho a este documento de seguro individual. O sea, los certificados en realidad son seguros individuales, ¿no? En realidad son seguros individuales emitidos varias veces, ¿no? O sea, dependiendo de la necesidad de aseguramiento. Va a indicar la misma información. ¿Sí? Diego, disculpa, estos Adelante. seguros flotantes ¿se cobran por certificados o se cobra al final del mes, así como puede ser un Vida Ley y un SSTR? Ok, muy buena pregunta y justo viene a continuación. Los certificados pueden ser individuales, así como la póliza individual, y se cobra por cada certificado emitido que represente un viaje, tiene una prima y se tiene que pagar como si fuera una inclusión, por ejemplo, en el SSTR o una inclusión en una póliza vehicular, ¿no? Que tiene una prima única, cada certificado. También hay la posibilidad que sean mensuales, es un solo certificado que agrupa una lista de viajes. Esa lista va a contener igual esta misma información, pero repetidas veces, y la compañía de seguros va a emitir un único certificado cobrando por todos esa declaración de viajes. Ese conglomerado también puede ser trimestral, ¿no? O sea, pueden ser certificados trimestrales y vas a agrupar trimestralmente, perdón, todos los viajes, y el momento de emitir el certificado, ¿ok? Y a diferencia de quizá otras pólizas en donde naturalmente uno tiene que declarar o emitir antes, ¿no? Antes de que el riesgo inicie, en el caso de estos certificados, si son individuales, lo ideal es que se declare antes de que viaje, ¿sí? Antes que te viaje. Si no se puede, por un tema administrativo o lo que fuera, la póliza te admite declarar el certificado retroactivo un periodo máximo. Hay un periodo máximo, creo que es hasta un mes retroactivo, ¿ok? Para emitir el certificado individual. Y en el caso de los agrupadores, que son mensuales o trimestrales, el momento de declarar serán los primeros días del mes siguiente de los viajes realizados. Entonces, similar a los pólizas de mes vencido, ¿no? Para utilizar los términos de otros ramos, ¿no? A mes vencido, ya, igual acá. En el caso de los agrupadores de mensuales o trimestrales, serán a mes vencido. Ejemplo, vas a cargar durante todo el mes de agosto y vas a tener que ir registrando en el Excel o en el documento que se haya pactado para declarar todos los viajes que se van haciendo, ¿no? Y los primeros días del mes de septiembre se va a tener que mandar o se va a tener que cargar en el sistema o mandar a la compañía esa lista para que la compañía de seguros te emita tu certificado mensual o trimestral y ahí hacerte el cobro, ¿sí? A mes vencido. Acá hay obviamente una figura de buena fe de la aseguradora respecto al contratante de la póliza, ¿no? Porque obviamente pueden haberse dado visiones, no declares todo, pero bueno, ya eso es responsabilidad de cada asegurado y la buena fe de ese asegurado, ¿no? ¿Qué más también hay en este tema de los certificados? Respecto a la pregunta, hay un plazo, igual que el SSTR y demás productos, que si no se pagan en un tiempo, se cortan las emisiones. Si no se paga el anterior, no vas a poder emitir el siguiente. Hay un plazo,
Un comentario adicional, ya para cerrar este producto, que normalmente esta póliza, o este tipo de póliza, se vende para transporte internacional, ¿sí? El flotante para terrestre, el nacional o el flotante para nacional es muy poco común, ¿ok? Es muy poco común por esta particularidad que yo les estoy mencionando de la buena fe de la compañía de seguros en cubrir a mes vencido y etcétera, ¿no? Es poco común, no, creo que no hay pólizas, no sé, no estoy seguro totalmente, pero me parece que no hay actualmente pólizas de este tipo en el mercado nacional. Podrían haber ya, pero son muy pocos, son muy pocas. Normalmente se emplean para el seguro de transportes internacional. ¿Y por qué? Porque obviamente la carga internacional acompaña no solamente el seguro, sino también otros documentos que pueden ser validados por la aseguradora y saber que el contratante Diego Transportes cuántos viajes internacionales ha hecho, ¿no? Se puede saber. En cambio, los locales son un poquito más difíciles de rastrear, ¿no? Para ver si existe alguna mala fe de mi parte en declarar. ¿Ya te ayudo? ¿Qué subo? Agua. ¿El yogur ya no? A ver, perdón, que apaguen sus micros. Allá. Toma, ponlo en la bandera. Bueno, creo que nos han avisado para terminar la clase así indirectamente. Así que, nada, muchas gracias a todos y me quedo con igual, de todas maneras, la garantía que para mostrarla en póliza, ¿no? Ya sabemos que no forma parte de condicionado, pero para que la vean de todas maneras cómo la redactan las distintas compañías. En la próxima semana terminamos con el otro tipo de póliza, que es la de carga abierta anual, primero cómo suscribimos la flotante y cómo se genera el certificado, y luego pasamos a la carga abierta anual y cómo se suscribe también. Y finalmente ya los casos de siniestros, que seguramente van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Diego, Sí. antes que termine, discúlpame. ¿Qué es lo que pasa si es que tú tienes un estimado anual, ya, y en eso que tienes el estimado, sigues emitiendo, en mi caso, tengo un estimado anual de un cliente de $2 millones anuales. Entonces, yo sigo emitiendo los certificados, ¿y qué pasa si yo no he mantenido una sumatoria de ese estimado y hay un siniestro en, vamos a poner octubre, noviembre, que la póliza es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, y en octubre hay una mercadería y ese estimado de 2 millones ya pasamos por lo menos a 3 millones. ¿Hay algún inconveniente? ¿Va a ser una causal para que no se cubra ese siniestro? ¿O no? No hay ningún problema, no hay problema. Eso es un estimado previo en el caso de la póliza flotante para de declaraciones de certificados, no hay ningún problema. Más bien, yo te sugiero para la renovación o la revisión de la póliza, que si el movimiento es muy distante, o sea, cargas mucho más, podrías tener un beneficio de tasa, por ejemplo, por carga por volumen, ¿no? O sea, te podrías beneficiar más que perjudicar, porque al final el certificado es el que te va a dar el costo de la prima y también te va a aplicar el infraseguro. O sea, si tú tienes un caso de declaración insuficiente, va a ser sobre el certificado y no sobre la póliza flotante, ¿no? O sea, donde hay que tener cuidado es que el certificado que asegura la carga individual sí se ajuste, ¿no? En el límite máximo por embarque. Por ejemplo, en el límite sí podrías tener un problema si lo superas, ¿no? En el certificado. No, claro. En este caso me ha pasado algo muy puntual con un cliente que el límite máximo anual lo tenía en 2 millones, ¿ya? Entonces sus movimientos por embarcación siempre eran menor de 300, y en una de esas me disparó a 600, 700 mil.
Entonces, ahí el límite máximo de embarque no tenía relación con la póliza, con la madre, se podría decir, ¿no? Entonces, he tenido que pedir un aumento. Entonces, al pedir un aumento por embarcación, me obliga más o menos la compañía a subir también el estimado anual. Entonces, no he tenido eso que tú dices de un favorecimiento de tasa, sino más bien me las subieron y las condiciones, las cláusulas de garantía me las cambiaron a mayor cuidado en el momento ya del desaduanaje al almacén. Entonces es por eso que te preguntaba, o sea, eso que tú dices... No, ahí cambia porque, a ver, lo que pasa es que si ya tienes un cambio en el límite máximo por embarque, ahí sí cambia el escenario completamente, ¿no? Ahí sí es otra cosa. Si solamente es el movimiento anual y tú generas más movimiento, pero dentro del escenario del límite máximo por embarque y la carga es normal, no, ahí sí deberías avisar a la compañía, oye, yo cargo más, ¿no? Por favor, revisen la tasa porque voy a generar mayor cantidad de prima de la que esperabas que iba a generar. Pero si ya tenemos un cambio en el límite máximo por embarque, efectivamente, que va a aumentar el riesgo individual de los viajes, porque la responsabilidad de la compañía de seguros está sobre el certificado. Es emisión de certificados, ¿verdad? No es una carga abierta anual para todos los viajes, sino es certificado por viaje. Ok, si ese certificado ahora va a tener una suma asegurada posible mayor, obviamente la aseguradora está asumiendo más riesgo. Así es. Entonces, sí, ahí sí definitivamente la tasa podía ser ajustada y probablemente te la ajusten. Y el movimiento, en realidad, mira, que te lo cambien o no tiene mayor relevancia. Debe guardar proporcionalidad, porque obviamente si emites 200 certificados de $600,000 cada uno, obviamente el movimiento debe acompañar la proporción, pero el movimiento realmente no te da cobertura, ¿no? No te da cobertura, ni tampoco se aplica la tasa contra ese movimiento anual estimado en la póliza flotante, ¿no? Entonces, es una referencia. Que te lo digan, está bien, porque lógicamente estás cargando más, ¿no? Pero donde se genera el aumento de la prima y agravar las garantías es en el incremento del límite por embarque, porque obviamente sí la compañía está asumiendo más riesgo. Ya, ok, ya, muchas gracias, disculpen el tiempo. Bien, ya, gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias, Diego. Recording stopped. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias.